Gracias, diputado presidente. Muy buenos días. Diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Diputación Permanente de la H62 Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de México, presente. En ejercicio del derecho establecido en los artículos 51, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y con el propósito de favorecer la atención en lo dispuesto en el artículo 64, fracción 1 de la norma constitucional invocada, quienes integramos la Diputación Permanente nos permitimos formular iniciativa de decreto por el que se convoca a la 62 legislatura a la realización del primer periodo extraordinario de sesiones con sustento en lo siguiente. Exposición de motivos. Dentro de las facultades de la Diputación Permanente sobresale aquella que le permite convocar por propia iniciativa a la legislatura a periodos extraordinarios de sesiones para garantizar con ello que la representación popular en pleno resuelva las materias propias de su competencia, con la diligencia necesaria que requiere el interés de las y los mexiquenses. En tal sentido, de conformidad en el artículo 64, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, nos permitimos presentar esta iniciativa de decreto, convocando a la 62 legislatura a desarrollar su primer periodo extraordinario de sesiones y permitir con ello el cumplimiento del mandato previsto en el artículo 11º transitorio del decreto número 63, expedido por esta soberanía popular con motivo de la reforma constitucional local en materia del Poder Judicial y que textualmente refiere: la legislatura tendrá un plazo de 160 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones a las leyes estatales que correspondan para dar cumplimiento al mismo, con excepción de la legislatura electoral, que deberá adecuarse y entrar en vigor previo al 15 de enero de 2025. Entre tanto, se aplicarán en lo conducente de manera directa las disposiciones constitucionales en la materia y supletoriamente las leyes vigentes en materia electoral y en todo lo que no se contraponga al presente decreto. En consecuencia, proponemos, con base en el artículo 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que el único asunto a resolver en el periodo extraordinario de sesiones sea la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México en materia de elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de México. Con ello, se dará continuidad a las diversas acciones derivadas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y se permitirá que en tiempo y forma la 62 legislatura lleve a cabo las modificaciones jurídicas necesarias a la legislación local que configuren el basamento de las actividades y procedimientos indispensables para la adecuación estructural del Poder Judicial del Estado de México. En tal sentido, y para cumplir con el mandato del decreto número 63 de esta soberanía popular, proponemos la apertura del periodo extraordinario para el día 14 de enero del año en curso, a partir de las 13 horas presencial en el Salón de Sesiones José María Morelos y Pavón del recinto del Poder Legislativo, y en su caso, a distancia. De igual forma, en observancia del artículo 55, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se prevé que el decreto respectivo sea publicado en el periodo oficial Gaceta de Gobierno el día 10 de enero del año 2025 e inicie su vigencia en la mencionada fecha. Consecuentes con la naturaleza del asunto a tratar en el periodo extraordinario y para asegurar su oportuna resolución, proponemos la dispensa del trámite de dictamen de esta iniciativa con fundamento en lo señalado en los artículos 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 74 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Adjuntamos el proyecto de decreto correspondiente para su aprobación. Sin otro particular, expresamos nuestra distinguida consideración dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 10 días del mes de enero del año 2025. Atentamente, Diputación Permanente de la H62 Legislatura del Estado de México. Presidente, diputado Maurilio Hernández González. Vicepresidenta, diputada Alejandra Figueroa Adame. Secretario, diputado Isaac Josué Hernández Méndez.
Miembros: diputada Rocío Alexia Dávila Sánchez, diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, diputado Jorge Jiménez Martínez, diputado Gerardo Pliego Santana, diputada Brenda Colet Miranda Vargas, diputado Esteban Juárez Hernández. Decreto número: la Diputación Permanente de la H62 Legislatura del Estado de México decreta. Artículo primero. En uso de las facultades que le confieren a los artículos 47, 64, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 55, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la Diputación Permanente convoca a la H62 Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de México a periodo extraordinario de sesiones para conocer y resolver el asunto siguiente. Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México en materia de elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial de México. Artículo segundo. El periodo extraordinario al que se convoca iniciará el día 14 de enero del año en curso a partir de las 13 horas en modalidad mixta presencial en el Salón de Sesiones José María Morelos y Pavón del Recinto del Poder Legislativo y, en su caso, a distancia. Artículo tercero. Para efecto de lo dispuesto por el artículo 55, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, este decreto se publicará en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno el día 10 de enero del año 2025 y entrará en vigor el citado día. Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 10 días del mes de enero del año 2025. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputada vicepresidenta.